Pasadas las 20 horas ya de esta transmisión de la Iglesia Presente, bueno, seguimos tocando temas, abriendo puertas donde la Iglesia está presente en la República Argentina. Y es momento de hablar de dos temas importantes, también conocidos y que nos gustaría conocer más de lo que está haciendo hoy y cómo se está manejando hoy dentro de la Iglesia y en cada uno de los estamentos. Bueno, nos acompaña Miriam Donati, a mi izquierda van a verlo en un segundo nada más, abogada y además con experiencia en temas de niñez y adolescencia. ¿Cómo estás, Miriam? Bien, gracias por la invitación. Bienvenida, bienvenida. Y a la derecha, Samantha Sacaba, bueno, tema de cárceles y de reinserción también, otro tema importante. ¿Cómo estás, Samantha? Bienvenida. Bien, gracias. Bendiciones. Gracias. Me gustaría comenzar, Miriam, bueno, que nos cuentes un poco de cómo es ese trabajo, el tema de la niñez con adolescentes, algo que cuando hablamos de generaciones, los tiempos que viven hoy, no son mismas, digamos, ni las presiones ni las luchas que tiene un niño o un adolescente el día de hoy que la que tuve en mi época, por ejemplo, la que tuvimos cada uno de nosotros en nuestra generación. La verdad que el trabajo de la Iglesia es esencialmente en la niñez y en el trabajo social. La verdad es que somos reconocidos a nivel país por nuestro trabajo como Iglesia en lo social y especialmente en la niñez, ya sean merenderos, copas de leches, hogares. Sí. Y es súper importante el trabajo de la Iglesia porque está quizás donde no está el Estado o acompañando también, como hace Samantha, en el trabajo al Estado mismo, dándole una mano. Pero hay una niñez que nos necesita a todos, hay una niñez que sufre violencia, abuso, que sufre bullying, pero también hay una niñez que sufre orfandad. Entonces, Claro. Entendemos que la Iglesia está presente en ese lugar porque son muchas las iglesias en todo nuestro país que están trabajando con la niñez. Sí, uno siempre escucha cuando invitamos a un niño a la iglesia, estamos invitando a los padres también, porque en algún momento van a sumarse, pero pasan por situaciones muy fuertes, ¿no? Bien lo que hablabas, ¿no? El tema de la orfandad, la falencia que hay de valores, de padres, de acompañamiento. Y muchas veces los niños quedan como en una especie de lugar donde no tienen contención. Y no estamos hablando de la gente del futuro, es el presente ellos también. Exacto, ahí es donde tiene que estar la Iglesia porque es la religión pura. La Biblia dice que nuestro Dios es padre de huérfanos, Sí. así que es nuestro primer mandamiento ocuparnos del huérfano y de la viuda, y ahí es donde está la Iglesia. Yo siempre digo que en la Iglesia hay 20.000, en Argentina hay 20.000 iglesias. Y en la actualidad tenemos alrededor de 10.000, 15.000 niños institucionalizados Claro. y unos 2.500 niños en situación de adoptabilidad. Entonces la solución está en la Iglesia. No necesitamos al Claro. Estado, sino que las familias se involucren en trabajar por la orfandad. Sí. Y también por los niños que quizás tienen su familia pero que están sufriendo y que necesitan una voz que hable por ellos, y como adultos responsables con valores cristianos tenemos que ser nosotros. Ahora voy a traer un poquito más de ese tema que abriste esa puerta por ahí, pero quiero invitarte también, Samantha, para charlar un poco. Está bueno tratar en lo previo, digamos, en los síntomas para no llegar a los momentos que uno quiere que pasen las cosas, pero también hay que trabajar con aquellos que no tuvieron la contención y que tristemente se encuentran en situaciones difíciles como privados de su libertad. ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Cómo es trabajar con la cantidad de personas que pasan por esto tan difícil y que también se encuentre con un Dios allí, en ese lugar? Bueno, es como vos lo contás, sabés que la mayoría, hay dos características muy generales de las personas que hoy están privadas de la libertad. No voy a hablar de perfiles exactos, sino algo general. Uno es que la mayoría de ellos ya pasó por alguna institución del Estado, o sea, ya fue atendido en su niñez por el Estado y no logró esa política, poder sortear eso que a él le viene tocando hoy en su privación de la libertad. Y lo segundo es la orfandad, porque tiene que ver con la mayoría de ellos no tienen la figura de su padre, o no han tenido al padre, o un padre abandónico, o un padre que por ahí preso también. Entonces, ¿cómo se conecta directamente la infancia, la mala infancia, la intervención tardía del Estado, por una cuestión de escala también, con que finalmente la persona termine estando en delito y preso, ¿no? O sea, tiene muchísimo que ver la familia. Sí. Y ahí es donde me parece que nosotros como iglesia tenemos que verlo antes de que suceda, ¿no? La prevención. Dentro Claro. de los institutos de menores, porque nosotros los programas que tenemos los apuntamos a adultos y a menores que están privados de la libertad. Dentro de esos menores, el 90% pasó por un hogar de abrigo.
El 90%. El 90% pasó por alguna judicialización de parte del Estado, donde fueron sacados de su familia. Y ellos ahí, nada, por un tema de estar en la calle, digo, hubo algo antes, hubo etapas anteriores. Por eso digo, para mí es tan importante el abordaje con los niños. Uno muchas veces en las iglesias como que la parte de niñez como que queda minimizada, y en realidad yo soy de las primeras que digo, eso es lo más importante. Claro, no es un relleno, Exacto. Es importante, es Exacto. verdad. Ahora, hay un tema que siempre había escuchado, es la cárcel no cambia a nadie, pero pasan cosas ahí cuando se encuentran, cuando hay un ministerio, cuando llega Cristo a cualquier lugar, sabemos que Él rompe toda barrera, todo muro, como pasaba en aquella cárcel donde estaba Pablo y Silas, que se rompen los muros y las cadenas. Pero qué bueno que aparecen testimonios como el de Adrián Martínez, hoy futbolista de Racing, que cuenta su historia de cómo conoció a Cristo después de errores que cometió en su vida, y en la cárcel cambió su perspectiva, y hoy es un hombre que es de ejemplo para tantos. ¿Qué trabajo se hace allí para que no sea solamente, bueno, alguien que está dentro de todo como sintiendo ese remordimiento de lo que hizo, sino que de verdad hay un arrepentimiento genuino y un deseo de amar y seguir a Dios para toda la vida? Bueno, en mi caso particular, yo no trabajo dentro de una iglesia en las cárceles, sino que trabajo para un grupo empresario que trabaja dentro de las cárceles como proveedores. Dentro de la actividad privada, que es la que yo hago, lo cual es una figura un poco particular, hablábamos con Miriam de esto, de cómo nosotros los cristianos empezamos a ocupar lugares importantes a la hora de articular entre las iglesias y el Estado. Dentro de esa actividad, lo que nosotros vemos es que las iglesias que están dentro de las cárceles, que tienen un trabajo maravilloso, porque vemos vidas transformadas y vemos cómo personas que en nuestra humanidad decimos, esa persona ya no debería tener ninguna oportunidad o es imposible que cambie. Después ves de a 500, 1000 personas dentro de las iglesias bautizándose, recibiendo al Señor, y para mí es notoria, puedo dar testimonio de eso, lo veo siempre, es algo que sucede, es real. Y después lo que nosotros hacemos dentro de este programa de impacto es dar empleo a esas personas. Entonces, lo que me parece que es un punto que es importante y que ya lo he manifestado en otras veces, es que muchas veces las iglesias que están dentro de las cárceles no tienen su gemela fuera. Entonces, el interno que está recibiendo palabra y que se convierte y que está dentro de una iglesia, dentro del pabellón cristiano, cuando sale en libertad tiene que salir a buscar una iglesia afuera, y en ese buscar, si no está acompañado y bien fuerte y bien sólido, puede ser que la persona deje de congregar. Entonces, yo ahí es donde digo, invito a las iglesias a que se pongan en contacto con las iglesias que están dentro de las cárceles, que hacen un trabajo tremendo. Tremendo, sí. Una última te hago por ese sentido de la reinserción. ¿Cómo se maneja el volver a reinsertarlo, a reincorporar a alguno de estas personas a la vida laboral, a la vida fuera de la cárcel? Porque quizás muchos llevan tantos años privados de la libertad que cambiaron algunos modos, algunas formas. ¿Qué trabajo se hace en ese sentido? Nosotros trabajamos con ellos 2 años antes de que salgan en libertad, los capacitamos en escuelas gastronómicas y además los preparamos para el mundo del trabajo. Que una persona tenga un oficio no quiere decir que esté preparado para trabajar, nosotros los preparamos para que trabajen. En la mayoría de los casos, o en muchos casos, nunca han trabajado en relación de dependencia, entonces no tienen las costumbres que se necesitan, los hábitos que se necesitan, ponerse un uniforme, fichar, hacer caso, ¿no? Obedecer como una consigna de trabajo, trabajar en equipo, tener un líder que le diga qué hacer, porque han llevado una vida quizás de rebeldía, de no seguir la norma, de rompimiento de la norma. Entonces, el trabajo anterior a la libertad a nosotros nos permite que cuando sale en libertad y trabaja con nosotros como cocinero, porque para eso lo hemos preparado, puedan sostener el trabajo. Porque el problema no es de lo que sepan hacer, de la competencia técnica, sino de
las habilidades que tengan para poder estar en un entorno laboral, porque muchas veces no lo han visto ni siquiera a sus familiares, a su madre o a su padre tener un trabajo en relación de dependencia. Nosotros ya incluimos más de 250 personas en relación directa de dependencia y más de 1000 personas hemos apoyado y seguimos apoyando en cooperativas de personas liberadas. Qué lindo trabajo, Samantha. Y a seguir, te agradezco por este gracias. tiempo. Y bueno, a seguir en eso, porque muchas vidas que se cambian, muchas vidas que el Señor está tocando desde adentro de las cárceles. Y quiero cerrar, Miriam, con la última pregunta que me quedaba, porque hablaste de la adopción. En algún momento, cuando se debatía tanto esto del aborto, una de las propuestas que en algún momento se escuchó fue, bueno, en vez de llegar a esa instancia, ¿por qué mejor no generar un sistema de adopción que sea más concreto, que se ayude a aquellos que no desean tener un hijo y que entren en ese tipo de programas? Qué bueno que algo como eso exista a nivel general, no solamente en Argentina, o no creería que se pudiera pasar en todo el mundo, para que no se pierda una vida, para que esa vida pueda llegar, aunque esa persona, lastimosamente, insisto, no quiere tener un nene, una nena, otro sí, y otro sufre porque no puede tener. Entonces, qué bueno que también se hable desde ese punto de vista, ¿no? A nivel legislativo nos falta mucho, Claro. porque nos falta la adopción desde el vientre, nos falta trabajar mucho, Sí. pero también nos falta mucha educación, porque la realidad es que el 85% de las parejas que se anotan para adoptar quieren un niño entre 0 y 1 año. Y la realidad es que la estadía de un niño en un hogar es de mucho más tiempo, entonces los niños que están en situación real de adoptabilidad son de 7 a 18. Entonces nos falta eso también, trabajar en un sistema quizás más ágil, pero también que la gente se le quite el miedo, y en eso es vital el trabajo de la iglesia, porque la iglesia puede acompañar familias. Claro. Entonces la iglesia puede hacer familia apoyando familia. Y es igual de importante apoyar a una familia que se anota en el registro, apoyar los profesionales, abogados, psicólogos, trabajadores sociales, apoyar a la familia que decide dar el paso a la adopción. Y cualquiera de nosotros puede ser referente afectivo también. Es esto de hacerle pasar a un niño una tarde en familia. Claro. Porque no es sacarlo del hogar y llevarlo a pasear, es que venga a tu casa y entienda que hay que poner la mesa, que oramos antes de comer, llevarlo a la iglesia. Entonces, creo que el trabajo de la iglesia es fundamental. Es fundamental, cierto es. Bueno, son detalles que yo creo que en su momento se van a seguir creciendo, va a seguir la iglesia demostrando que es posible. Exacto. Que es posible que todos estos chicos y familias tengan esa contención, ese acompañamiento, desde aquellos que salen desde la cárcel y tengan esa compañía, y aquellos que llegan a la tierra, que llegan a nuestra ciudad, a nuestro país, y también tengan este tipo de oportunidades. Miriam, te agradecemos también por Muchas este gracias tiempo. a ustedes por la invitación. Acá está Miriam y Samantha con nosotros, hablando de unos Gracias. temas lindísimos e importantes, donde la iglesia también está presente, como en todas estas transmisiones. Vamos a seguir con mucho más.